Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días, los viernes a las 7:30 de la noche en vivo y en directo, aquí en www.rcpc.co. Nuestros diferidos son los martes a partir de las 9 de la noche, también hora de Colombia. Descubriendo es un programa presentado por Jesús Barón, Juan Manuel Pombo, Salín Jacir y quien les habla, Neil Barrios. Es importante hacer la aclaración cada vez que iniciamos el programa, en el sentido de que lo que se expone aquí es la visión investigativa de la mesa de trabajo, no corresponde de ninguna manera a una verdad absoluta. Sería insultar la inteligencia de cada uno de nuestros oyentes. Es una propuesta, es una invitación a investigar, a comprobar, a ampliar, a crecer, a pensar. Y de esa manera, cada uno de nosotros, tanto ustedes que nos escuchan y nosotros acá haciendo el programa, seremos artífices de nuestro propio crecimiento. La invitación también a que participen en el chat, dejando su reporte de sintonía, o también el aporte que quieran hacer con respecto a la temática que desarrollaremos en el día de hoy. Y hoy, el tema es la gran mentira del Big Bang. Nos hemos atrevido a colocarle este nombre al programa con base a nuevas investigaciones en el campo científico que determinan o que ponen en duda la teoría del Big Bang. Hagamos un recorrido entonces de lo que fue o lo que es los argumentos de la teoría inicial del Big Bang y conoceremos también los argumentos de la nueva teoría que pues habla de otra forma del origen del universo. Y con estas dos teorías utilizaremos la lógica y la inteligencia para sacar cada uno de nosotros nuestras propias conclusiones. Resulta arriesgado, ¿no? Podría decir cualquiera de que al no ser científico no tendríamos la autoridad para hacerlo. Pero aquí queremos romper ese falso paradigma, porque pensadores también somos. Saludo a Salín. Bienvenido, Salín, a Descubriendo. Hola, Neil, buenas para los oyentes, para toda la mesa de trabajo. Seguimos en la línea científica. El programa anterior hablamos de las teorías de Albert Einstein. Hoy vamos a tocar una de esas teorías bastante controversiales y una de las más aceptadas en el campo de la física. Y de hecho, pues Albert Einstein fue uno de los científicos que la apoyó fuertemente. Entonces hoy estaremos arriesgándonos con esta investigación a compartir con los oyentes una nueva visión. Así es, bienvenido. También damos la bienvenida a Juan Manuel Pombo. Hola, Juan, bienvenido. Hola, Neil, aquí a los compañeros de mesa de trabajo. Buenas, Neil, un saludo para ti, para los compañeros de la mesa de trabajo y también para todos nuestros queridos oyentes que ya se encuentran aquí en sintonía. Y como bien lo decían ustedes, arriesgándonos nuevamente en esta investigación, que lo que vamos a hacer es proponer pues nuestro punto de vista y ya nuestros queridos oyentes estarán investigando y ampliando más su visión respecto a esta teoría y a este tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Ya está también con nosotros en la mesa de trabajo Jesús Barón. Bienvenido, Jesús, a Descubriendo. Buenas noches, Neil. De igual forma a los compañeros de la mesa de trabajo y a nuestros oyentes. Como ustedes lo decían, es un planteamiento interesante exponer cuál es el punto de vista de mucha de la comunidad científica, en su mayoría, sobre esto de la teoría del Big Bang. De por sí, pues, el planteamiento que hacen es bastante razonado desde el punto de vista de la ciencia, pero aquí es donde tratamos de exponerlo a la lógica para quitar esos paradigmas. De acuerdo, ya estamos listos en la mesa de trabajo. También ustedes
que comienzan a conectarse a www.rcpc.com. Estaremos también leyendo sus mensajes de reportes de sintonía o comentarios al respecto de la temática que desarrollaremos en el día de hoy. La gran mentira del Big Bang. Como les decía, arriesgado, pero así quisimos colocarle para presionarnos justamente nosotros en la investigación y lograr comprender las nuevas teorías. Bien, hablemos entonces del Big Bang, la teoría del Big Bang, también llamada como la gran explosión. Este es el modelo cosmológico predominante para los periodos conocidos más antiguos del universo y su posterior evolución a gran escala. Así se le dice desde la teoría. Afirma que el universo estaba en un estado de muy alta densidad y luego se expandió. Si las leyes conocidas de la física se extrapolan más allá del punto donde son válidas, encontramos una singularidad. Mediciones modernas datan este momento aproximadamente en 1000 o 13.800 millones de años atrás. Estas son las estimaciones científicas sobre el momento exacto donde ocurrió el Big Bang, que sería, por lo tanto, la edad del universo, después de la expansión inicial, el Big Bang. El universo se enfrió, dicen los teóricos de esta postulación. Se enfrió lo suficiente para permitir la formación de las partículas subatómicas y más tarde simples átomos. Nubes gigantes de estos elementos primordiales se unieron más tarde, debido a la gravedad, para formar estrellas y galaxias. A mediados del siglo XX, 3 astrofísicos británicos, Stephen Hawking, George F. R. Ellis y Roger Penrose, prestaron mucha atención a la teoría de la relatividad y sus implicaciones. Recordemos esta teoría de la relatividad postulada por Albert Einstein, con todas sus implicaciones respecto a nuestras nociones del tiempo. Eso quiere decir que en 1968 y 1979 publicaron artículos en que extendieron la teoría de la relatividad general de Albert Einstein para incluir las mediciones del tiempo y el espacio. De acuerdo con sus cálculos, el tiempo y el espacio tuvieron un inicio finito que corresponde al origen de la materia y la energía. Desde que Georges Lemaitre observó que por primera vez en 1927 un universo que permanentemente expansiona debería remontarse en el tiempo hasta un único punto de origen. Los científicos se han basado en su idea de la expansión cósmica. Si bien la comunidad científica una vez estuvo dividida en partidarios de dos teorías diferentes sobre el origen del universo o la expansión del mismo, el Big Bang y la teoría del estado estacionario, la acumulación de evidencia observacional proporciona un fuerte apoyo para la primera, es decir, para el Big Bang. Así que científicamente es la teoría más aceptada a la hora de hablar del origen del universo. Ese Big Bang ocurrido hace 13.800 millones de años, que sería por lo tanto la edad del universo. Repito, después de esta expansión, o como también se le dice, explosión universal o inicial, el universo se enfrió lo suficiente para permitir que surgieran los primeros átomos y de ahí en adelante con la gravedad, estrellas y galaxias. Los más reconocidos históricamente y que han hecho unos aportes a la física, ¿no? Que este es la cosmología, como le llaman algunos, este campo de la física que estudia pues los misterios del universo, los orígenes. Por supuesto, Edwin Hubble, George Lemaitre, Stephen Hawking y George Gamow y por supuesto Albert Einstein son los científicos que han con sus teorías reforzado y apoyado la teoría del Big Bang pues desde hace ya bastante tiempo, y que hoy los cosmólogos actuales, los físicos modernos, pues se siguen basando en las teorías de ellos, pues para reforzar una de las teorías más aceptadas, que es esta, la del Big Bang, que Neil acaba de mencionar, unos 13.800 millones de años. Pues en otras investigaciones salen un poco más, 14.000, 14.500. No hay un dato exacto, ¿no? Pues es difícil de marcar en tiempo hace cuánto ocurrió esta explosión, como lo llaman ellos. A esa conclusión llegó, por ejemplo, Edwin Hubble
en 1929 al observar que la Vía Láctea se alejaba de nosotros a una velocidad proporcional a la distancia que mantenía con la Tierra. Él pudo determinar en una de sus conclusiones, al observar este comportamiento, que el universo evidentemente se expandía. Los astrónomos combinan modelos matemáticos y observaciones para hacer teorías que expliquen cómo fue que surgió el universo. En la teoría del Big Bang se incluyen otras teorías como la de la relatividad de Einstein y teorías estándar de partículas fundamentales. Uno de los objetivos actuales de la investigación es saber si el universo seguirá creciendo o algún día parará y colapsará, algo que se le conoce como el Big Crunch. Es decir, que los científicos piensan que, bueno, basados en la teoría del Big Bang, el universo debería detenerse en algún momento, ¿no? Como toda explosión, emana una energía, una fuerza, pero llega un momento que cesa. O por lo contrario, ellos consideran que si esto no para, no se detiene, el universo tarde o temprano terminará por desgarrarse, destruirse, pues de estirarse o de expandirse tanto, que a esto ellos le llaman el Big Crunch. Es decir, que no le esperaría un final pues muy feliz a nuestro universo. Entonces, si miramos el universo en un segundo después del Big Bang, veríamos un mar de neutrones, protones, electrones, positrones, fotones y neutrinos en alta temperatura. A medida que pasa el tiempo, el universo se va enfriando hasta conseguir que se formen átomos neutros. El universo pasó de opaco a transparente debido a la acción de los fotones. Aquí, para ampliar un poco más la teoría básica que tocaba Neil sobre el Big Bang. Y además, la teoría del Big Bang se desarrolló a partir de las observaciones y avances teóricos que se tenían hasta la fecha. Por medio de las observaciones, en la década de 1910 fue el astrónomo estadounidense Beston Slipper y después de él Carl Wirth de Estamburgo determinaron que la mayor parte de las nebulosas espirales se alejaban de la Tierra, pero no llegaron a darse cuenta de las implicaciones cosmológicas de esta observación. Además, la teoría de Albert Einstein sobre la relatividad general no admite soluciones estáticas. El universo debe estar en expansión o en resultado, que él mismo consideró equivocado y trató de corregirlo agregando la constante cosmológica. El primero en aplicar formalmente la relatividad a la cosmología sin considerar la constante cosmológica fue Alexander Freeman, cuyas ecuaciones describen el universo se puede expandir o contraerse, así como lo estaba diciendo nuestro compañero Salim, que el Big Bang en su principio es una explosión, y como toda explosión tiene una aceleración hacia los lados, y esa aceleración a medida que pasa el tiempo va disminuyendo, pero en las observaciones que se han hecho recientemente se ve que por el contrario, en vez de ir disminuyendo, va en permanente crecimiento. Bien, eso lo tocaremos en la medida en que comencemos a escuchar o a leer o a investigar sobre las nuevas teorías. Bueno, dentro del tema del Big Bang hay algo que ellos le llaman la singularidad, como ese momento inicial en que se originó el Big Bang, la singularidad. Y al buscar qué significa esto, ¿verdad? La singularidad gravitacional, o mire este término, espaciotemporal, ¿sí? De modo informal y desde un punto de vista físico, puede definirse como una zona del espacio-tiempo donde no se puede definir alguna magnitud física relacionada con los campos gravitatorios, tales como la curvatura u otras. Numerosos ejemplos de singularidades aparecen en situaciones realistas en el marco de la relatividad general en soluciones de las ecuaciones de Einstein, entre los que cabe citar la descripción de agujeros negros. Bueno, lo que yo interpreto de la singularidad, ¿no? Un momento, un tiempo, un espacio, ¿sí? En el que no hay nada, y que de esa nada se produce la alteración consiguiente que vendría siendo la explosión. A eso entonces le llaman ellos singularidad. Es decir, un espacio-tiempo temporal o espacio-temporal que define el origen del Big Bang.
Así es, y aquí también tengo otra teoría de la singularidad. Es una advertencia de una teoría que nos dice que ahí no puede decir nada y que hay que buscar otra teoría para acceder a este estado. Quiere decir que la singularidad vendría siendo ese punto que es de la nada, pero que de esa nada surgió el todo. Esa es una de las teorías muy, muy arraigadas que tiene este Big Bang. Sí, además dentro de las descripciones del Big Bang también está el físico teórico Michio Kaku. Él pues ha señalado cierta paradoja en la denominación del Big Bang. En cierto modo no puede haber sido grande, ya que se produjo exactamente antes del surgimiento del espacio-tiempo. Habría sido el mismo Big Bang lo que habría generado las dimensiones desde una singularidad, como lo explicaba nuestros compañeros ahora. Tampoco es exactamente una explosión en el sentido propio del término, ya que no se propagó fuera de sí mismo, basándose en medidas de la expansión del universo, utilizando observaciones de las supernovas tipo A en función de la variación de la temperatura en diferentes escalas en la radiación del fondo de microondas, que es lo que los científicos llaman pues la radiación, ¿no?, que queda desde los orígenes del Big Bang, esos efectos energéticos, por así decirlo, que ellos han logrado, digamos que determinar o ver, ¿no?, en sus observaciones, o detectar. Bueno, aquí Michio Kaku lo que hace es, y lo que hacen muchos científicos actuales, es tratar de, con distintas palabras, darle forma, seguir dándole forma para un mayor entendimiento de esta teoría. Pero evidentemente hay muchos vacíos, que ahora los vamos a tocar, que tiene esta teoría, y es lo que hace que no pase de ser una teoría. Porque si fuera una verdad, pues ya estuviera. Sí, entonces vamos a comprobado. enumerar, vamos a decir quiénes han sido los científicos que aportaron para que la comunidad científica del mundo entero tuviese como principio del universo el Big Bang. Y tenemos que referirnos especialmente entonces a Albert Einstein, ¿no?, que fue uno de los pilares, de acuerdo a su teoría de la relatividad general, que colocó para que más adelante entonces Stephen Hawking con otros promulgaran en 1979 de manera definitiva la teoría. Sí, además recordemos que en el principio, en 1910, estaba Besto, Slipper y Carl Weiss de Estamburgo, que fueron los que empezaron con las visiones hacia el universo y pues dejaron abierta la antesala a esta teoría del Big Bang, que más adelante fue reforzada por los que ya mencionaste, Albert Einstein y Stephen Hawking. Claro, por supuesto. Como humanidad siempre hemos tenido la pregunta, ¿no?, la inquietante pregunta de nuestros orígenes, del origen no solamente de nosotros como especie o nuestro planeta, sino del universo, de los soles, de las estrellas. Y con base a eso los científicos han tratado de buscar explicación o darle respuesta a esos orígenes. Me parece también muy importante, Salim y compañeros de mesa de trabajo, lo que aproximadamente en tiempos ellos calculan el origen del universo, 13.800 millones de años atrás, 13.800 millones de años atrás. Así que encontramos en este sentido que hay un tiempo finito, sí, en que se calcula el origen. Ahora, siendo el Big Bang calculado en 13.800 millones de años atrás, significa que esa gran explosión también tendría un fin, ¿verdad? Según la visión que ellos tienen, un principio y un fin. Ahora, el fin sería el Big Crunch. El Big Crunch. Entonces, con base a eso podemos comprender y nosotros podemos deducir que dentro de la teoría científica el universo tuvo un inicio y tendrá un final. Es decir, la eternidad dentro de las teorías científicas del universo no existe. No. Y por supuesto, todo lo que haga parte de la creación no contiene eternidad. Bajo ese principio, entonces, el concepto de Dios omnipresente, eterno e inmortal dentro de la teoría del Big Bang desaparece, ¿no? Porque tiene un principio y tiene un final. Claro, hay algo que tú has tocado, y es que para la razón humana es fácil comprender quizás hasta algo infinito, ¿no? Algo que tenga principio pero no final, pero ya la palabra eternidad o lo que conlleva esa palabra no se puede comprender bajo estas teorías. A mí también me llama la atención el tiempo, ¿no? 13.000, 14.000 millones de años, y me llama la atención porque
nosotros en la investigación, sobre todo en este tema, hemos tocado muchas veces acontecimientos y documentos que nos narran de tiempos incluso anteriores a esa medida de tiempo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la historia de nuestro origen del todo, porque eso es lo que intenta explicar el Big Bang, yo lo veo en un tiempo demasiado corto. Y lo digo por qué, pues si nosotros vemos la creación del universo, nuestra composición, nuestros planetas y todo eso, pues en 14.000 millones de años es muy complejo entender cómo en ese tiempo llegamos hasta este punto y cómo comprender que más adelante todo eso será destruido nuevamente, ¿no? Por el Big Crunch. Entonces hay unos vacíos que tiene la teoría del Big Bang, empezando por el tiempo. Bueno, Salín, esa pregunta pues se la hicieron unos científicos, no en tanto del fin del universo, ¿no? De acuerdo a la teoría del Big Bang, pero sí del inicio. Trataron como de soportar o justificar dentro de la razón científica la existencia de que hubo un Big Bang en un principio, hubo un origen. En el año de 1965, Arno Penzias y Robert Wilson construyeron un radiómetro de Dike. Es un instrumento que pretendía usar para hacer pruebas en radioastronomía y comunicación por satélite. Se toparon con una señal de la que no podían deshacerse, que era continua y tenue. Tras varios años y gracias a que otros investigadores ya estaban buscando los indicios predichos por la teoría del Big Bang, Penzias y Wilson, estos dos científicos en el 65, consiguieron no solo confirmar la explicación, a pesar de la controversia que hubo al principio por el choque de la hipótesis, o sea, no estaban de acuerdo, sino también medir la temperatura estimada de 2.8 Kelvin, muy cerca del cero absoluto. Pero, ¿qué es la radiación de fondo que utilizaron esta técnica? Este ruido persistente en todo el universo no es otra cosa, según ellos, ¿no?, que el eco del inicio de los tiempos. Un evento tan brutal dejó su huella en toda la existencia. O sea, ellos exponen de que esa explosión del origen del Big Bang por esa densidad de la materia hizo un eco. A la explosión produjo un eco y que dejó ese eco, se fue propagando. Exacto. Entonces, mire hasta dónde llega la razón científica, le llamo yo, para tratar de justificar y explicar una teoría que no tiene lógica desde ningún punto de vista del principio del universo, con un sonido que no pueden ellos explicar al medir las radiaciones en el universo. Dice que esta señal, sí, es como tú dices, en forma de ondas, microondas muy tenues pero persistentes. Entonces, lo que origina esta señal es que pudo haber sido que todavía quede al eco de ese inicio de la explosión, ¿no? Pero no lo tratan de justificar porque lo midieron, pero no es la lógica, ¿no? Bueno, además de, ahora mismo lo que estamos haciendo es analizando lo que estas teorías científicas manifiestan sobre el origen del universo. Y tengamos en cuenta esto, ¿no? Es muy importante para nosotros tratar de transmitir lo siguiente, y es que estamos tratando de entender teorías científicas. Personajes que estudiaron, son astrofísicos, que estudiaron en grandes universidades, que se desarrollaron y que hicieron a través de cálculos y cuentas sus teorías. Pero nosotros no somos astrofísicos. Bueno, si acaso estudiamos álgebra, trigonometría en la escuela y bastante duro que nos dio. ¿Cierto? Entonces, pero sí sucede algo, y es que podemos reflexionar sobre principios de esas teorías, ¿no? En el sentido, por ejemplo, a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando dice que ellos hacen sus cálculos del tiempo y el espacio. Tuvieron un único o un inicio finito, ojo, que corresponde al origen de la materia y la energía. ¿Por qué toco esto aquí? Porque dentro del Big Bang yo pues no logro ver dentro de la teoría expuesta, por lo menos no la conozco de principio a fin para determinarlo, pero lo que se habla normalmente de ella no me muestra la consideración de las múltiples dimensiones del universo, ¿verdad? Porque solamente se habla la materia y la energía. Y cuando hablamos de la materia estamos hablando de una dimensión de la creación.
Pero se contempla dentro de estas teorías la multidimensión del universo, es decir, que no solamente es la dimensión de la materia, hay infinitas dimensiones. Por supuesto, esto fue lo que comenzó entonces a descubrir la física cuántica, cuando habla de la multidimensión de la creación del universo. Por lo menos eso no lo veo dentro de esta teoría, Salí. No sé qué. No, lo que pasa es que como el mismo término de la ciencia que lo estudia es la física estudia lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que se puede comprobar, y no solamente comprobar una sola vez, sino ellos tratan de comprobarlo, digámoslo así, continuamente para determinar que algo es cierto o algo es palpable y algo que no. Por ejemplo, tú hablabas ahorita de que la ciencia está divorciada con la teoría o la existencia de un posible ser creador eterno. No lo contempla. ¿Y por qué no lo contempla? Porque no puede comprobarlo. Entonces, cuando hablamos de la creación de la materia y del Big Bang, la física puede estudiar la materia. Pero si hablamos de que previo a eso, en esas dimensiones que tú estabas hablando, tuvo que haber existido un espíritu que impulsara todo ese proceso, ¿cómo ellos comprueban eso? Dentro de su razón no se puede. Y el espíritu es una de las dimensiones de la existencia. Claro. Pero en la física no estudian eso. Bien, ahora vamos a los nuevos estudios de astrofísicos también, donde ellos dicen que el Big Bang no es el comienzo del universo. Atención que, según ellos, el universo y todo lo que hay en él nació en el momento del Big Bang. Por lo menos eso fue lo que se nos enseñó a través de esta teoría. Esta es una imagen atractiva y hermosa que explica mucho de lo que vemos, pero por desgracia también es incorrecta. Y los científicos lo saben desde hace casi 40 años. Sí, como lo escuchan, lo saben desde hace casi 40 años. Sostiene en un artículo para Forbes el astrofísico y escritor científico Eitan Siegel, quien lo califica de uno de los mayores conceptos erróneos del universo. Mire lo que dice, uno de los mayores conceptos erróneos del universo. Según recuerda Siegel, la idea original sugiere que el universo surgió de un estado caliente y denso, por eso se le conoce como explosión, y ahora se está expandiendo y enfriando. Si seguimos extrapolando hacia el pasado, el universo se haría cada vez más caliente, más denso y más compacto, hasta llegar a un momento en que la densidad y la temperatura se elevan a valores infinitos, donde toda la materia y energía en el universo están concentradas en un solo punto. ¿Cómo se le llama eso? La singularidad, una singularidad. Se entiende entonces que esta singularidad, donde las leyes de la física se rompen, también es el punto final que representa el origen del espacio y el tiempo, sostiene el autor del artículo. Sin embargo, prosigue diciendo, hay algunos enigmas y paradojas que la teoría del Big Bang no puede explicar. Por ejemplo, el hecho de que el universo tenga la misma temperatura en todos sus extremos, a pesar de que no han tenido tiempo para comunicarse entre ellos desde el inicio. Ahí hay un gran misterio. O sea, hay una expansión ordenada y en equilibrio. No, en el término de la temperatura. Sí, por eso, en la temperatura, cuando ellos analizan, pues los confines de hasta donde podemos analizar, ven que en un lado es la misma temperatura y en otro también. Si fuese un desorden, no fuese así. No, la teoría de estas nuevas teorías se refieren a que la teoría inicial del Big Bang dice que en la explosión o cuando empieza la singularidad, donde se rompen las leyes físicas y se da el Big Bang, allí la temperatura es altísima. Altísima, sí. Y después se va enfriando. Sin embargo, lo que dicen los nuevos astrofísicos es que la temperatura que se está midiendo en los extremos de la creación del universo se mantiene. Es decir, no hay un enfriamiento como inicialmente se cree. En 1979, el científico estadounidense Alan Guth propuso una alternativa a la singularidad, el Big Bang, la teoría de la inflación cósmica. Es otra forma de decirle, que consistía en la existencia de una fase temprana de expansión exponencial, es decir, que en el momento de la explosión la expansión era vigorosa, ¿no? Rápida, acelerada, anterior al Big Bang, y se podía resolver con esta teoría todos estos problemas. En ese estado cósmico, las fluctuaciones cuánticas
seguirían existiendo y al expandirse el espacio se extendería a través del universo, creando regiones con densidades de energía ligeramente superiores o ligeramente inferiores a la media, explica Siegel, agregando que cuando esa fase del universo llega a su fin, esa energía se convertiría en materia y radiación, creando el estado caliente y denso sinónimo del Big Bang. Entonces, evidentemente, esta postulación científica de este astrofísico, el señor Siegel, va en contradicción a lo que originalmente desde el 79 se hablaba del Big Bang. Para probar esta idea había que medir las fluctuaciones en el resplandor sobre el Big Bang y encontrar un patrón particular consistente con las predicciones de la inflación. En los años 90, 2000, de 1990 y 2000, y luego de nuevo en los años 2010, los científicos midieron esas fluctuaciones en detalle y encontraron exactamente eso, señala Siegel. La conclusión era ineludible. El gran Big Bang definitivamente ocurrió, pero después de la fase de la inflación cósmica. Lo que ocurrió antes de la inflación, o si la inflación era eterna en el pasado, sigue siendo una cuestión abierta. Pero una cosa es cierta, el Big Bang no es el comienzo del universo, concluye este científico. Es decir, que partiendo de la base de que una aceleración, lo que ellos proponen es que antes de la explosión o de la aceleración o de la inflación, el universo ya era. Entonces, ¿cómo queda ahí la cuestión? Hay otra postura. Aquí tengo una noticia donde hay una pregunta. ¿No hubo Big Bang? Una ecuación cuántica demostraría que el universo no tiene inicio. El universo podría haber existido desde siempre, de acuerdo con un nuevo modelo que aplica términos de corrección cuántica para complementar la teoría de la relatividad que planteó en su momento Einstein. El modelo también puede explicar la materia oscura y la energía oscura, como le llaman los científicos actualmente. La edad ampliamente aceptada del universo, como tú lo decías, Neil, es de 13.800 millones de años, según los científicos. En un principio todo lo que existía ocupó un único punto infinitamente denso, o en otras palabras, la singularidad. Aunque la singularidad del Big Bang surge directa e inevitablemente de las matemáticas de la relatividad general, algunos científicos consideran el asunto problemático, ya que las matemáticas solo pueden explicar lo que sucedió después y no antes de la singularidad. Sin embargo, Ahmed Farad, de la Universidad de Bena, Egipto, y Saura Das, de la Universidad de Lethbridge, Canadá, afirman que la singularidad del Big Bang puede ser resuelta por su nuevo modelo, en el que pues sostienen que el universo no tiene ni principio ni fin. Los investigadores usaron la ecuación de Raychaudhuri y las ecuaciones de Friedman, que describen la expansión y evolución del universo en el contexto de la relatividad general. En términos físicos, su modelo describe el universo como lleno de un fluido cuántico. Los científicos proponen que este líquido podría estar compuesto por gravitones, hipotéticas partículas sin masa que medían la fuerza de gravedad. Para entender el origen del universo, ellos analizaron el comportamiento de este fluido a través del tiempo. Sorprendentemente encontraron que este no converge hacia la singularidad, sino que al contrario, el universo parece haber existido siempre, si bien era más pequeño en el pasado, sostiene Das. Aquí lo que vemos con el artículo que tú leías y esta otra noticia es que ya hay varios científicos a nivel mundial. ¿En este caso quién es? Bueno, en este caso son los científicos, uno se llama el señor Ahmed Farad y una señora llamada Saura Das. Sí, y se le suma al artículo de Ethan Siegel sobre que, bueno, él afirma que el Big Bang no es el comienzo del universo. Eso es algo que se concluye con las mediciones que se siguen haciendo. Ese artículo que tú mencionas expone la teoría de la inflación cósmica, ¿no? O sea, qué precedió o qué precedía al Big Bang, explicándola y sustentándola con las teorías que expone. Llama la atención aquí en una investigación que el gran colisionador de hadrones, que todos lo conocemos y los que no lo conocen es un aparato. Bueno, no conocemos el conocemos el concepto, ¿no? Exacto. Todos Sabemos que lo están conocemos haciendo. el significado del colisionador de hadrones ubicado en Suiza, en donde hacen
acelerar unas partículas que son protones casi que al 99.9 la velocidad de la luz, y en donde ellas se encuentran o chocan, produce una gran cantidad de energía de estas partículas. Entonces, ¿qué es lo que hace este colisionador de hadrones? Los científicos sostienen de que si se produce entre sí se produce entre sí un choque de esta energía, permitiría simular algunos eventos ocurridos inmediatamente después del Big Bang. Big Bang. Entonces llama la atención el término de que la inflación cósmica fue inicial, que permitió preceder al Big Bang. Pero aquí ellos tratan de probar que esa aceleración de esas partículas de protones ocurrió después del Big Bang, prácticamente, que originó ese movimiento. Entonces, lo que ellos no tratan o no ubican dentro del tiempo o el espacio-tiempo, que fue primero, no diríamos que fue primero, el huevo o la gallina, es el mismo rayo o el mismo dolor de cabeza que tienen o tuvieron ellos para tratar de explicar por qué esa creación y ese aceleramiento y ese movimiento produce lo que conocemos hoy como el universo. No, es una cuestión bien enredada. Los científicos han utilizado una serie de palabras, de argumentos bastante complicados que desaniman a cualquier lector, ¿no? A cualquier persona que intente pues entender esto. Por ejemplo, me llama también la atención de estas teorías de que, bueno, desde la inflación, como le dicen los nuevos astrofísicos a la cuestión, la inflación, que es el momento de las fluctuaciones cósmicas que van dando la aceleración. Desde ese momento a la creación o la formación de los primeros planetas y galaxias, ellos le llaman a eso un tiempo, y ese tiempo le dicen la edad oscura. No tienen ni idea de qué pasó ahí, ¿sí? Desde la inflación hasta la materialización del primer planeta, de la primera galaxia, la edad oscura. Y ya descubrieron, eso hace muy poco, no lo sabía el señor Einstein, ni no lo sabía tampoco el señor Hopkins, porque es lo último que se ha descubierto, es la expansión acelerada del universo. Y la fuerza o la energía que expande de manera acelerada el universo, ellos no saben de dónde sale, o sea, solo saben que existe una energía que lo produce, que lo acelera y lo expande, garantizando de esta manera la expansión y la creación de más galaxias, de más planetas, de más mundos. Es la energía oscura. La energía oscura. Así le llaman a ellos esa fuerza espiralada, constante y permanente de creación. La energía oscura. Y al tiempo, desde la inflación hasta el primer... Todo es oscuro. Sí, le llaman edad oscura. Porque no saben qué ocurrió, ¿no? Claro, entonces, obviamente, recuerden que los científicos, lo decía nuestro compañero Jesús, los científicos buscan dentro de la razón científica la respuesta. Dentro de la razón científica. Y la razón científica está determinada por muchos parámetros que si no encajan dentro, o una teoría no encaja dentro de esto, o un pensamiento, un postulado encaja dentro de esto, pues prácticamente es desechado. Bien, ahí está. La expansión del universo, según la teoría original, 13.700 millones de años atrás, pero ya dentro de las nuevas teorías se está diciendo que antes de ese tiempo, de los 13.000 o 14.000 millones de años, o millones de años, perdón, desde el Big Bang, ya el universo era, sí, que existía. Bueno, ahora vamos con otra noticia, estimados oyentes. Esta vez es un físico brasileño. Un físico latinoamericano dijo recientemente que él cree que el Big Bang, este se arriesga más. Y dice, nunca existió, ¿verdad? Mientras Seagal decía que el Big Bang sí existió, pero antes de él ya el universo estaba. Ahora, un latinoamericano, un físico brasileño dice, no, es que el Big Bang ni siquiera ocurrió. Nunca ocurrió. Él dice así, creo que el Big Bang nunca ocurrió. Él se llama Julián César Silva Neves, investigador del Instituto de Matemática, Estadística y Computación Científica de la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil. Según recoge el diario The Daily Mail, en lugar de basarse en la idea del Big Bang o la gran explosión para explicar el nacimiento y la evolución del universo que nos acoge, este científico propone la idea del gran rebote. Él le llama el gran rebote.
Es decir, el universo, a su juicio, puede pasar por fases rebotadoras de contracción y expansión. Un estudio sobre la investigación ha sido publicado en la revista General Relativity and Gravitation. Repito, para él no existió el gran Big Bang o el Big Bang, sino que él propone la idea del gran rebote. ¿Y cómo funciona esto? Se habla de fases rebotadoras de contracción y expansión del universo. La idea de este investigador latinoamericano se inspira en el comportamiento de los agujeros negros regulares y parte de la idea de que la gran implosión, ya él le cambia el nombre, ¿sí?, también conocida como Big Crunch en inglés, podría dar lugar a una eterna sucesión de universos. De ahí que Silva Neves argumente que no necesariamente pudo haber ocurrido un Big Bang, sino que el universo actual, en expansión, pudo haber estado precedido por una fase de contracción. Es decir, para él no fue una explosión, sino una contracción. O sea, una expansión de un universo contraído. Contraído, sí. Que se expande, pero que también sigue un modelo, a su juicio, que es la contracción y la expansión. La contracción y la expansión. Y según él, esa contracción y expansión garantizan el nacimiento permanente o la expansión permanente del universo. La eliminación de la singularidad, la famosa singularidad del Big Bang, resucita la idea del universo que rebota en la teoría de la cosmología. Aventura este investigador. La ausencia de una singularidad al comienzo del espacio-tiempo abre la posibilidad de que los vestigios de una fase de contracción anterior puedan haber resistido el cambio del periodo y aún puedan estar con nosotros en la expansión actual del universo. Es decir, que para él esa condición de contracción y expansión es repetitiva en todos los rincones del universo. Es decir, él dice, esto abunda en el universo. Esta expansión actual del universo abunda, son sus palabras. Según Silva Neves, esos vestigios pueden ser los restos de agujeros negros de una fase previa de contracción que podrían haber sobrevivido al rebote. Es decir, que dentro de esos agujeros negros, le llaman negros porque no saben qué hay adentro, ¿no?, se produce una contracción y después de la contracción una expansión. Y en esa liberación se acelera el universo, se gesta la creación. Pero eso no solamente ocurre una vez, sino que eso es infinito. Así como lo hace el corazón en nuestro cuerpo, por ejemplo. Sí, sí. Ahora tenemos que comenzar a comparar esto con lo que significa o lo que significaría un modelo según un científico latinoamericano. Y me llama la atención en el artículo algo que dice: se aventura a decir el investigador. Se aventura a decir el investigador. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de teorías es una aventura científica dentro de lo que hace mucho tiempo se dijo o se estableció como verdad, que fue el Big Bang. No, y además, para sustentar un poco más esa teoría, el gran rebote o el Big Bounce, esa teoría se discutió por primera vez en 1922. Pero recientemente los investigadores han agregado algo más a esta teoría. Dice que en cuanto a los inicios del universo, los científicos indican que las mismas leyes físicas pueden haber trabajado para toda la estructura. Los investigadores explican además que en lugar de colapsar y destruirse a sí mismo al final de un periodo de contracción, es probable que de alguna manera el universo tuvo un movimiento de implosión. Y lo relacionan también con una mecánica cuántica. Dice, la mecánica cuántica nos salva cuando las cosas se rompen, dijo el doctor Stephen Glenn del College de Londres, uno de los autores de este estudio. Entonces ya vemos que el Big Bounce o el gran rebote ha sido una teoría o está siendo una teoría que está cobrando vida. A mí lo que me llamó la atención es que el inicio, o se empezó a hablar de él por primera vez en 1922, cuando estaba en auge lo del Big Bang. Y ahora, después de muchísimo tiempo,
viene a tomar esta fuerza, ¿no? Sí, igualmente, como tiene tiempo ya la teoría del Big Bang, tiene tiempo la del Big Bounce, ¿no? Big Bounce, El gran sí. rebote. Y también la del Big Crunch, ¿no? Sí, Solo son que, tres. bueno, al El parecer, final. algunos científicos, algunos estudios terminan teniendo más popularidad que otros. Y al ser más populares, comienzan a tener mayor aceptación. Aceptación, claro. Y al tener mayor aceptación, terminan convirtiéndose en verdad, a pesar de que hay otros. Llama la atención el término que se describe, ¿no? Al describir esta teoría de que se aventuró. Nosotros aquí en cierta Claro, manera nos somos los estamos aventureros número uno. aventurando porque y tratar no solamente de aventurarnos, sino de mantener con lógicas casi que en contraposición a las comprobaciones científicas que para mí son muy limitadas, ¿no? De acuerdo, porque anteriormente ellos decían que el origen del universo era origen de una explosión. Una explosión es una expansión. Pero en este científico, en 1922, como lo afirmaba Juan, no solamente no explosionó, sino implosión y explosión. O sea, hay una contracción y una expansión. Pero me gusta la sustentación porque es lógica de aquella energía oscura o esa energía de atracción, que se podría decir que es una implosión de los agujeros negros. Entonces, los agujeros negros es algo allá que contiene gran cantidad de masa que atrae todo, que atrae hasta las galaxias. Entonces, esa es la teoría que está expuesta sobre los agujeros negros. Los científicos dicen que es algo muy grande que su cantidad de masa es tan inmensa que atrae los universos. Claro, ahora, La unión decimos negro por porque no vemos que hay allí. no hay adentro, no Porque se somos desconoce. capaces O de sea, ver qué es lo que hay. la luz no hay una refracción. Entonces, lo importante de eso es que eso marca el atraer, una implosión. Y la explosión o expansión, pues, es sinónimo de una fuerza física que tiene vida. O sea, porque no solamente se expande ya, sino también se contrae y se expande. Claro, lo que entiendo de todo esto es que primero cambiar los términos. Ya los científicos están hablando de un gran rebote. Y cuando yo escucho la palabra rebote sin necesidad de ser científico, entonces me hago la idea de una pelota. O la tiro hacia la pared, ¿no? Hay que rebotar en el espacio, ¿no? Sí. La tiro, va y viene. Y eso me ayuda a comprender con una imagen, con el término que representa una imagen, a la expansión y a la implosión o contracción, ¿no? Se impulsa y se contrae. Entonces desaparece el concepto de la explosión a la inflación, como también lo llama Siegel. Entonces comienzan a variar muchas cosas. Claro, y hay otras teorías que dan pie para... Lo que pasa es que tú decías algo, ¿no? ¿Por qué la teoría del Big Bang tiene más fama, es más aceptada que la del Big Bounce? Bueno, miremos los científicos que la han respaldado, ¿no? Albert Einstein, que es considerado el gran genio a lo largo de la historia, y si la apoya Einstein, quiere decir que esa es la mejor. Si la apoya Stephen Hawking, que es un físico moderno, el señor que está pues en la silla, si la apoya él, quiere decir que esa es la mejor. Así pensamos los seres humanos, desafortunadamente, por la propaganda que se le da. Pero la propaganda, lo acabas de decir. Los seres humanos comenzamos a aceptar esas porque se le hace la propaganda de que es. De que así es. Entonces ahí, con base a eso, la teoría del gran rebote empieza a perder fuerza. ¿Quién la propone? No, un físico brasileño. ¿Y ese quién es? Ahí el problema. Entonces, como acá lo dijo Hubble, Stephen Hubble, entonces, claro, él fue con sus observaciones y fue muy famoso. Pero ahora imagínense, ¿quién lo está diciendo? No, unos señores allí en una emisora online, un programa descubriendo. ¿Ellos qué van a saber? Que ninguno es científico. Ninguno es científico, peor aún. Pero nosotros estuvimos analizando la teoría de Albert Einstein. Hablamos de la teoría esta de la Tierra plana. Y ahí en esos dos programas hacíamos la reflexión. Bueno, ¿y dónde está el verdadero conocimiento o la lógica para yo entender el tema de la Tierra y el tema de la teoría de Einstein que intenta explicar el tiempo y el espacio? Y cuando hablábamos de la Tierra plana hacíamos una reflexión, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros que no es plana y si es esférica? Entonces decíamos, bueno, podemos entender el universo si miramos hacia adentro. Entonces Juan decía algo del corazón, ¿no? El principio de la vida en los seres humanos, desde que estamos en el vientre, el primer órgano que se forma es el corazón.
y cómo hace el corazón desde ese momento, desde esa singularidad, como llamarían los científicos, para crear todo este universo llamado cuerpo. Él empieza con una contracción y una expansión, que es el palpitar. Y de ahí en adelante se crea todo lo que existe. Entonces, nuestras células que se desprenden de ese origen, todas replican el mismo proceso, hablando de nuestro cuerpo. Ahora, si vamos a las estrellas, es conocido científicamente que las estrellas pulsan, titilan, las podemos ver incluso desde acá. Y ese titilar preserva la vida en sus sistemas. Ahora, otro fenómeno. Nuestra estrella pulsa cada 11 años. Cada 11 años, nuestro Sol, los ciclos. Bueno, cuando hablamos de la galaxia, quienes nos dijeron, en el caso terrestre, que la galaxia pulsaba o palpitaba fueron los mayas, hace mucho tiempo. La galaxia desde su Sol central emite un pulsar cada 5.125 años. Entonces, vemos cómo nuestro Sol palpita, pero la galaxia donde habitamos también palpita. ¿Y qué hace ese palpitar? Bueno, irradia energía, irradia vida. Y en esa lógica que tú estás colocando, y muy buena, porque comenzamos a comprender que para conocer el universo exterior, basta con conocer el universo interior. Y bueno, ¿y por qué nos arriesgamos a decir así? Porque nosotros somos parte o elemento de la creación, y el diseño de la creación se repite en todas las dimensiones. Ahora, quiere decir, con base a esto, que el principio de la creación o el centro u origen de la creación es un pálpito permanente. Sí. Un pálpito que irradia, que sincroniza toda la creación, que permite que se expanda. Ahora, esa energía que está asociada a ese palpitar, vamos a ponerle ese nombre, que es del corazón, sí. Que genera ese palpitar y que transmite ese palpitar, es la energía que los científicos le han llamado la energía oscura. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo allí? Sí, exacto. La que genera el palpitar, y la otra que hace que el universo se siga expandiendo es la Entonces, energía, podríamos decir que esa energía oscura, que permite que el universo se siga expandiendo corresponde al espíritu de ese palpitar. Claro. Y esa energía que permite que se expanda y con ese movimiento de expansión surjan nuevas creaciones, es un espíritu inteligente, porque evidentemente tiene que serlo, porque recuerden que un espíritu es un cúmulo de memorias. Saber lo que está haciendo. Claro, es un cúmulo de memorias, un cúmulo de conocimientos, de experiencias, desde el palpitar, que vendría siendo el principio. Ese palpitar, a través de esa energía, que ya no es oscura, vamos a llamarle ¿qué? La energía espiral de la creación. Para no llamarle energía oscura. Sí, la espiral tiene sentido porque va en constante crecimiento. Porque es el sentido en que se mueven las galaxias, los universos y todo eso. Espiralado. Entonces, esa energía, ese espíritu, ese gran espíritu que contiene un conocimiento, organiza y garantiza la expansión de la creación. Entonces, tenemos el palpitar, el inicio, que es la contracción y la expansión, y asociado a ese movimiento está la energía o espíritu que sostiene y mantiene en toda la creación la expansión. Ahora, cuando hablas del palpitar, tengo aquí algo interesante, ¿no? Del libro Dios Interno, que los oyentes pueden descargar en la página de la emisora, y sustenta algo de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos del palpitar, aquí nos enseña que esta es una ley existente en todas las dimensiones. Dice que el universo palpita como un corazón en instantes eternos. Y esto da aliento para que nosotros, o para nosotros este aliento o ese palpitar, son millones, millones y millones de edades. Vive, y en cada palpitar se crean nuevos soles, en los soles de los sistemas de las galaxias comunes. Pulsa su corazón como ese corazón central de toda creación, y en su pulsar hace que los soles centrales de los universos se estremezcan unísonos con los corazones centrales de las galaxias, que se dilatan y expanden, y de los corazones centrales de las supergalaxias que titilan, pulsan. Así los soles centrales de todos los sistemas, como el nuestro, a los cuales pertenecemos, sincronizado cada corazón o cada sol con cada diástole y sístole, pues en términos como científicamente lo conocemos, ese movimiento de diástole y sístole, o expansión y contracción, es la forma en que la creación sustenta la vida en los palpitares.
Entonces, este documento que estoy mencionando aquí, digámoslo así, nos ayuda a comprender más lo que ya el científico brasileño y muchos otros desde 1922 vienen hablando, que el universo rebota, o sea, se expande, se contrae. Interesante. A los científicos hay que interpretarle esos términos, ¿no? Ese rebote le llamamos nosotros pálpito. Palpitar, sí. Es el mismo Para principio. llevarlo a un modelo más Vivo. conocido para nosotros y más vivo, porque es el que nos sustenta la vida en el corazón, donde irradia y recibe, irradia y recibe. Aquí también en el libro de la ley del escritor Sol Racer, que también pueden encontrar aquí en la página de la emisora, también dice un párrafo que nunca ha existido el caos, nunca ha existido la oscuridad como origen, nunca ha existido un poderoso Dios de tinieblas, nunca hubo ni habrá un Big Bang, porque el Big Bang ciegamente sustentado por los sabios del mundo es defensa de las tinieblas, es caos y destrucción. El origen de todos los orígenes es una búsqueda necesaria para el hombre. Sin embargo, el conocimiento de su hábitat del planeta apenas llega a ser el 1% de la verdad que podemos aplicar a las ciencias que existen en todo el universo. Desconoce la esencia de la materia, de las energías, de la física, de la matemática y en fin de las ciencias que aún no saben que existen. Desconoce las ciencias infinitas que mantiene la física universal. Hasta que el hombre no una su ciencia con el espíritu, no podrá responder la pregunta con qué autoridad entonces quiere penetrar la sabiduría de los orígenes. Entonces me llamó la atención de este fragmento, lo último, cuando dice que hasta que el hombre no una su ciencia con el espíritu, ¿no? Y es lo que nosotros estamos haciendo acá, tal vez modificando algunos términos para darle precisamente esa visión de la vida o esa visión del principio original, viéndonos primero o viendo nuestro comportamiento, el comportamiento primero de nuestro cuerpo, ¿no? Claro, lo que podemos comprender de tu aporte es que al querer o pretender unir la ciencia del espíritu es cuando hablamos, por ejemplo, de que ese pálpito viene acompañado de una energía. Esa energía se le puede decir también espíritu, porque científicamente ya se le conoce a los campos de energía inteligente espíritu. Entonces, cuando se entiende de que el movimiento en que la expansión del universo está determinada por una inteligencia que podemos llamar espíritu, entonces estamos uniendo lo científico con lo espiritual. Exacto. Lo espiritual no desde el punto de vista terrestre, a lo que nosotros llamamos espiritualidad aquí, ¿no? Sino espíritu como la esencia, conocimiento, sabiduría, conciencia, que permite que, por ejemplo, los átomos en cada una de las dimensiones obedezca a un patrón. Un patrón, exactamente. Ese movimiento obedezca a un patrón. Eso que garantiza que los modelos de la creación en cualquier dimensión se cumplan, ¿sí? Esa regla que rige toda la creación, eso es un espíritu. Y eso ya está científicamente comprobado. Ahora, ya los científicos están haciendo ese tipo de conexiones. Cuando hablo de ese espíritu, ¿cómo le podemos llamar los hombres terrestres a él? Fuera desde el punto de vista religioso, fuera desde el punto de vista científico. ¿Qué es ese espíritu que guía, que dirige, que sustenta, que cohesiona, que sostiene, toda la creación? ¿Cómo le llamamos nosotros los seres humanos a eso normalmente? Pues Dios. Dios, claro. A eso nosotros le pusimos un nombre. Ahora, cuando decimos Dios, aquí cabe la oportunidad de aclarar que no son estos personajes que hemos creído que son dioses. Ya estamos hablando de una energía superior, o el Padre Creador, el Padre Universal, el Padre Azul, como le quiera llamar, un gran espíritu que desde el pálpito de expansión, de relajación y contracción, sostiene, sustenta y garantiza con ese espíritu toda la creación. Entonces hay una inteligencia superior a lo que nosotros consideramos inteligencia, porque para nosotros inteligencia es aquel que, por ejemplo, como Einstein, que a través de unas teorías pudo desarrollar más adelante la bomba atómica. No estamos hablando de ese tipo de inteligencias. Estamos hablando de las inteligencias que son capaces de diseñar, crear y sostener la vida. Esa es la verdadera inteligencia de ese espíritu de la creación, que si vamos también a otro documento, le podemos llamar
a ese espíritu el verbo. También. El verbo, ¿no? Claro. El verbo que es desde ese principio, que es la contracción y la relajación, y que se sostiene y se sostiene a través de esa energía, ser de la creación. Oye, lo que tú estabas diciendo en cuanto pues a la sabiduría que nosotros manejamos o que esta fuerza maneja, el mismo relato nos dice que apenas nosotros tenemos conocimiento del 1% del hábitat total del universo. Eso quiere decir que todavía a nosotros nos falta muchísimo para comprender cómo se mueven las energías o cómo más bien se replica ese modelo de la vida y se va expandiendo permanentemente, cosa que eso es un misterio para los científicos aún. Yo creo que la invitación cordial a los oyentes para que en esta comprensión de los términos, tanto que expone la ciencia o los científicos como la ciencia del espíritu, se nombrarían, así como lo explicaba Neil, de una forma casi que igual. Por decir algo, los científicos a esa energía desconocida, que no conocen, le llaman oscura, esa energía de atracción, es porque no la conocen o no la ven. En la ciencia del espíritu se le denomina el espíritu invisible, al espíritu, el principio invisible de la energía. Entonces, miren que simplemente es tratar de dar una guía para poder comprender dentro de la inteligencia humana, que es un factor importante para poder abrir y expandir ese conocimiento y a la medida del universo. Entonces esa invitación es importante porque en los términos de ese espíritu invisible se podría, y se le llama el verbo, que es la energía que da la vida, que es desconocida para los científicos, pues simplemente es hacer esa unión, ¿no? Esa unión, cuando decía Solracer, ¿no? Sí. Decía, cuando esa ciencia, con esos términos, con sus cálculos matemáticos, exponen casi que algo parecido, porque no es lo igual la ciencia de la muerte, como este científico Albert Einstein planteó y expuso, a la ciencia de la vida y el principio de la creación. Inclusive en los textos antiguos, creo que en el Evangelio secreto de Juan, le decían eso es el espíritu invisible, el inominado, el que no se conoce. Entonces ahí está, unir nada más los términos con una lógica de vida, más no de muerte, porque ahí donde choca la ciencia actual, que está generada y creada para producir elementos de muerte, con la ciencia del espíritu, que es lo contrario a la muerte, que es la vida, y la continuidad y la expansión de esa vida. De acuerdo. Ahí también nos cabe entonces una reflexión. Los humanos, la mayoría, a pesar de que hemos hablado de estas teorías, de estas nuevas teorías, la mayoría de la humanidad, cree en dos postulaciones sobre el origen de la humanidad y de los universos. Por supuesto, la científica, la del Big Bang, de ahí arranca todo, y la teoría creacionista de las religiones. Y cuando hablamos de estos principios, evidentemente encontramos que dentro de la teoría de los científicos todo fue originado de un caos, el caos. Y a mí se me hace importante hacer la reflexión sobre cómo vive la humanidad actual. ¿Cómo es la vida, por ejemplo, en las ciudades? En caos. ¿Será posible? Esta es una pregunta y una reflexión que invito a los oyentes a realizar. ¿Será posible que la teoría científica del Big Bang, que nos dice que nuestro origen es el caos, hizo que nuestros pensamientos, hizo que nuestra identidad de lo que creemos que somos también esté fundamentada en el caos? Porque si vemos bien, todo lo que hemos creado bajo esos principios científicos del origen del universo, lo que generan es caos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el diseño de automóviles, diseños de armas, diseños de bombas, diseño de una serie de cuestiones electrónicas que lo que están llevando a la humanidad es a vivir precisamente en caos. Entonces aquí cabe una reflexión. ¿Cómo? Las ciudades. Las ciudades, por supuesto. De las ciudades. Por supuesto. Entonces aquí cabe una reflexión que deja de ser científica, ¿no? Y comienza a ser un poco más trascendental.
en el sentido de que si ese no es nuestro origen, como ya algunos científicos están diciéndolo, que el Big Bang ni siquiera es, otros dicen que bueno, bien, sí hubo un Big Bang, pero antes estaba el universo. Pero cuando uno comienza a hablar de eso, entonces vayámonos al origen realmente. Entonces el origen no es el Big Bang, sino es un movimiento de relajación, de contracción y de expansión armónico, donde no hay un estallido, sino que hay un movimiento sincrónico. Ahora, cuando vemos eso y lo queremos trasladar a nuestra vida diaria, estamos ajustados a esa sincronicidad, estamos ajustados a ese equilibrio en cada pensamiento y creación que nosotros queramos hacer, o estamos más influenciados por la teoría del caos. Esa es la reflexión ahora, ¿no? La teoría del Big Bang, si bien pues es aceptada por físicos y por gran parte de la humanidad, hay que comprender qué es lo que busca en el fondo. Porque estamos hablando de un origen caótico desde el principio de los tiempos, desde el principio del universo. Entonces si aceptamos, ¿no?, que nuestro origen es el caos, entonces comprenderíamos eso que tú estabas diciendo, por qué nuestra vida, por qué nuestras ciudades, por qué nuestra tecnología, por qué todos nuestros pensamientos retorcidos están fundamentados todo en el caos. ¿Se entiende? Y para rematar, pues nos meten otras teorías, por ejemplo la de Darwin, la evolución, que ya hemos analizado aquí también, y nos dicen que venimos de un proceso evolutivo desde las bestias hasta el Homo sapiens. Entonces nuestro origen desde el universo es el caos, y además de eso venimos de las bestias. ¿Qué se espera de nuestro comportamiento? Y además de eso, vivir en caos y comportarnos como bestias. Y además de eso, pues nos remata también Albert Einstein con su teoría de la relatividad del tiempo y del espacio, y nos niegan la posibilidad de que el avance, digámoslo así, del ser humano en el universo no es a través de ninguna relatividad, sino a través del espíritu. Entonces, por un lado, nuestro origen es el caos, por otro lado, venimos de las bestias, y por otro lado, no hay espíritu ni ascenso espiritual, sino simplemente estamos encerrados en 4 dimensiones. O sea que vemos que el daño psicológico, podríamos llamarlo así, sí, y espiritual ha sido bastante fuerte. Y aquí lo que queremos reflexionar es eso. ¿Qué busca la teoría del Big Bang en el fondo? Porque alguien dirá, bueno, yo no soy físico, no me interesa saber si venimos de una explosión. Yo creo en Dios y yo estoy en determinada religión y para mí pues todo lo creó Dios. Pero si analizamos, metiendo las religiones en ese paquete, ¿no?, el origen que nos cuentan las religiones, como un ser superior, también carece o tienen ciertos vacíos, y también es un origen caótico. Porque si no, recordemos el Génesis, ese Génesis de la Biblia, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se encontraba todo antes de que empezara a narrar la creación? Estaba todo en oscuridad y en desorden. Y llegó ese ser que pues allí más adelante se le llama Jehová, y empezó pues como a organizar todo, ¿no? Entonces vemos que también tiene un principio de oscuridad y caos. Sí, es la famosa edad oscura que Exacto. habla antes de la creación. Entonces, por un lado, de esa oscuridad del caos, en el lado científico, pues todo lo organizó las leyes de la física, ¿no?, la gravedad y todo eso. Y por otro lado, lo organizó un Dios. Pero entonces ahí es donde la humanidad se debate, ¿no? Y en medio de ese debate, no estamos conociendo o llegando a nuestro verdadero origen, que ustedes lo tocaban, que hay una inteligencia, que en algunos documentos se le llamó el verbo, que es esa energía, esa fuerza inteligente que sustenta y da vida en toda la creación. Super inteligente, ¿no? Sí. Eso se supera cualquier concepto que tengamos nosotros de inteligencia. Claro, que nosotros podemos percibir la inteligencia de ese verbo de la creación, de esa energía que acelera la creación constantemente y que gesta más vida, la podemos observar en la naturaleza, la podemos entender en el equilibrio de la naturaleza, en la precisión de los ecosistemas, también en la precisión y en la majestuosidad del funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, de nuestro corazón, de nuestros músculos, ¿sí? Cuando nosotros somos capaces de contemplar, esa es una frase que hay que como sentir, ¿no?, como saborear. Cuando somos capaces de contemplar la creación que está en nuestra dimensión, porque para eso estamos aquí, ¿no? Cuando comenzamos a contemplarla con ojos que sean capaces de ver lo invisible, entonces vamos a comenzar a deleitarnos
dentro de ese principio de la energía del todo, que nos acostumbramos a llamarle a eso Dios. Aquí también en el libro de la ley del escritor Sorracer hay una pequeña definición de verbo que dice que es la fuerza de unidad de cohesión en sí misma para permitir una constante creación. Y desde ese punto de vista de la constante creación, me recuerda a que el Big Bang nos limita y nos pone la creación en términos finitos, de 13.600 millones de años. 14.000 millones de años. 14.000 millones de años. Entonces, cuando yo veo la definición del verbo, ya comprendiendo que es la energía que expande toda la creación y la mantiene en unidad, ahí veo yo también una disyuntiva, ¿no? Lo que estaba diciendo Salim ahora, cuando analizaba lo de las religiones y esto. Y a mí me parece que eso también a nosotros nos ha limitado en este avance espiritual que debemos tener como humanidad, porque últimamente las noticias y todo lo que vemos a nuestro alrededor es caos. Los mares están llenos de basura, precisamente porque es el origen y la contaminación que parte desde el pensamiento y se materializa con la cantidad de objetos que nosotros desechamos diariamente. Entonces, el comprender que nuestro origen no es algo finito, sino que más bien es algo infinito que siempre ha existido y existirá, nos va a nosotros permitir expandir un poco el pensamiento y poder empezar a crecer a nivel espiritual, a ir más allá de lo que a nosotros se nos ha educado y ver que nosotros podemos y pertenecemos a ese principio original de todas las creaciones y comportarnos como tal. De esa manera se va a lograr ese ascenso espiritual o esa transformación en el pensamiento que también repercute en nuestro espíritu y evidentemente en nuestro comportamiento. Bien, y como decíamos hace un momento, este científico brasileño, un aventurero, ¿no? Se aventuró a decir que el Big Bang ni siquiera existió. Imagínense la roncha que podría surgir en muchos científicos que se rasgarían prácticamente las vestiduras al escuchar una estupidez de este tamaño, ¿no? Porque así se manifiestan los hombres cuando se sienten agredidos en sus creencias. Porque en las religiones, señores, también hay creencias. Entonces, por un lado están los creacionistas, que cuando se les atenta contra la teoría religiosa que se les dio de la creación, se ponen energúmenos. Y por el otro lado también. Y me parece a mí eso más delicado que lo que hizo toda la propaganda y la publicidad que tienen estas teorías, o que tuvieron y que siguen teniendo estas teorías, para mantenerlas como verdad, ¿no? Ya quedaron en ¿cómo se le dice esto? Quedaron incrustadas con una mala memoria. En o el pensamiento, empotradas. Y allí son defendidas a capa y espada por los seres humanos. Y esa parte es la que a mí me parece más preocupante. Porque si bien los resultados de no saber nuestro verdadero origen se ve como todo el caos que estamos viviendo, no somos capaces de poner un alto a esas teorías y comenzar a escuchar ni siquiera propuestas por nosotros mismos, sino que hay científicos que están surgiendo y que son capaces de ver cuestiones que antes no se veían. Seamos capaces de tener pensamiento lo suficientemente flexible, amplio, abierto, sin el temor de que voy a perder mis creencias. Siempre tenemos que aprender, siempre tenemos que ascender, no quedarnos creyendo que todo está resuelto, que todo está escrito, que todo está dicho, y para qué me complico o para qué me voy a dejar complicar. Bien, y hay una parte final que quisiéramos compartir con ustedes, y es de acuerdo a uno de los libros que más hemos tocado aquí en Descubriendo, cuando nos referimos al libro secreto de Juan, ¿no? El libro secreto de Juan nos habla de un momento exacto en el que se presentó una rebelión, un caos. Se presentó una gran situación en la que se perdieron los principios originales de paz, amor y armonía. Hubo una edad antes, o existe una edad antes de esa rebelión, en que las cosas funcionaron como nosotros ni siquiera nos imaginamos en los universos. Porque además, antes de esa edad, antes de ese tiempo de rebelión y de caos, existieron grandes humanidades que vivieron conforme a los principios de esa ley
original de la que estábamos hablando al principio. Pero los humanos terrestres, al parecer, el único origen que conocemos es ese. Desde el momento en que se presentó el caos, en el momento en que se presentó esa desviación. Ese es el origen que nosotros creemos, y al parecer también los científicos se han encargado de promulgar teorías que sustenten ese origen. Y al sustentarnos ese origen, nos niegan, por supuesto, llegar a las edades anteriores a ese Big Bang, a ese caos. Y ahí es donde está realmente el fondo de este programa. Llegar hasta allí, llegar y ser capaces de comprender esas edades anteriores, a lo que ellos le llaman la edad oscura. Interesante. Bueno, muchachos, sus conclusiones. A esta hora vamos a saludar primero a los oyentes que nos escribieron en el chat. Cristina, por supuesto, es de Santa Marta. También Leticia es de México. Y también desde Neuquén, San Martín, nos saludan. Fuerte abrazo para los oyentes desde la Patagonia, Argentina, reportando sintonía en este programa Descubriendo. Bueno, a mí, pues a modo de conclusión, me ha llamado la atención cuando se hacía la investigación de que ya muchos científicos que tienen los conocimientos suficientes para contemplar otras posibilidades ya están saliendo a la luz. Digamos que el ser humano está despertando, ¿no? Hay ciertas personas que ya no se comen el cuento o la historia entera de aquello que nos han enseñado como verdades irrefutables. Y eso es lo que rescato, porque hace cuánto venimos como humanidad creyendo, bueno, gran parte de ella, que venimos de una gran explosión, del vacío absoluto, del caos. Pero ya hay nuevos arriesgados, aventureros, como decía el mismo científico brasileño, que nos están poniendo a pensar. Y pienso que es el tiempo que es necesario que esas verdades que, como dice el mismo eslogan del programa, no han querido estos señores del caos que sepamos, es necesario que empiecen a salir a la luz. Y qué bueno que personas autorizadas para hablar, como el científico brasileño, por los conocimientos que tienen, sean ellos mismos los que se estén dando cuenta. Y que en la medida que esto vaya sucediendo, se darán cuenta de otras cosas, como por ejemplo, ustedes hablan de la energía oscura, que realmente no es nada oscuro, sino todo lo contrario. Es una energía de luz, una energía de vida, que lo que preserva es la expansión y la existencia eterna de los universos. Entonces, esa sería mi reflexión y mi conclusión de verdad, la alegría que me da de que esto esté sucediendo, científicos, personajes que ya se estén dando cuenta de estos temas. Y también, como hay científicos ya despertando, quiere decir que también hay personas en este planeta que también están necesitando de esas nuevas locuras, por decirlo así, de esos nuevos atrevimientos que tienen aquellas personas que estudian para tener esa potestad y poder dar esos conceptos que de alguna manera nos permiten reevaluar lo que hasta ahora conocemos, y definitivamente nos pueden impulsar a tener otra visión de lo que es la vida, a tener otra visión de lo que es nuestro origen, y de esta manera quizás podamos comprender un poco más el porqué de nuestro comportamiento, el porqué de nuestro caos, en este caso el Big Bang, y de esta manera reflexionar de cuánto daño, de cuánto ese caos está arraigado en mí, y con mi actitud lo estoy manifestando hacia este planeta. Y con este tipo de reflexión o de investigación que hacen los científicos, nosotros podamos cambiar ese tipo de comportamiento. Eso es lo que dejo como reflexión o como conclusión del programa. Para mí, yo pienso mantener la invitación a nuestros oyentes. ¿En qué sentido o orientada hacia qué? A comprender el aporte al conocimiento que se entrega en estos momentos sobre las versiones y las comprobaciones científicas. Los científicos tienen sus métodos, tienen sus formas, aparatos para comprobar, y sus ecuaciones matemáticas para comprobar algo que desconocen más allá de su entendimiento. Pero nosotros, aventurándonos dentro de esta acción de la investigación,
tratamos de hacer un enlace importante entre lo científico y entre lo espiritual. Esa ciencia que con la lógica podemos nosotros, desde el punto de vista de la comprensión, poder unir de que en esa búsqueda de lo desconocido para los científicos se ve la luz, se ve aquella inteligencia no conocida, o la inteligencia o el espíritu invisible. Entonces eso que los científicos no quieren darle el tono de espiritualidad, y es ahí donde se rompe esa unión que debería existir para un ascenso más rápido, para una de pronto una comprensión más a fondo. No se da, y entonces no avanzamos como humanidad. Y al no avanzar como humanidad es por tener y defender viejas creencias, viejos conceptos, viejos paradigmas, y no hacer esa función que es necesaria. Bien, lo positivo de todo esto es que vamos a comenzar a ver un nuevo tiempo con nuevos científicos con capacidades que nos van a sorprender en el sentido de sus teorías, como por ejemplo este brasileño, bastante osado al decir que el Big Bang ni siquiera existió. Voy a darle su nombre para que pues investiguen sobre él. Él se llama Julián César Silva Neves. Junto con otros ya comienzan a descubrir cosas que nos hacen pensar de otro origen. Bien, estimados oyentes, gracias por estar con nosotros allí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. También nos saluda aquí en Argentina Arturo y Sandra. Salto argentino, nos están escuchando Arturo y Sandra, son los que nos escribieron ahorita. Allá en Argentina, un fuerte abrazo para ellos. Están muy atentos a este programa en el que, bueno, nos atrevimos a tocar temas extremadamente científicos, con términos extremadamente complicados, pero dentro de ellos encontrarles una lógica para comprenderlos. Lo pueden escuchar en diferido, este mismo tema, el próximo martes, después del mensaje esperado en tiempos de guerra, es decir, a las 9 de la noche. También pueden bajar los programas anteriores yendo allí al menú de la página en programas, hacen clic, luego buscan Descubriendo, y allí podrán bajar los anteriores. Nos falta montar el de la semana pasada, el de Einstein, y el que acabamos de terminar. Lo haremos en estos días para que ustedes los puedan bajar. Sabemos también que hay personas que bajan los audios y después los hacen videos y los montan en YouTube. Es una alternativa muy buena. Agradecerle a estos hombres ese trabajito de presentarse y hacer esto para que otras personas en YouTube también puedan tener las temáticas de Descubriendo. También desde la Samaria, Migue y Palmero. Dos grandes personajes, ¿no? Dos grandes personajes, Migue y Palmero. Un abrazo, hombre, vamos a decirle su nombre, Wilfrido. Miguel y Wilfrido. Un abrazo para ellos también. Gracias, muchachos, por estar en sintonía. Y nos despedimos. Les invitamos a que estén con nosotros el próximo viernes a las 7:30 de la noche en otro programa aquí en Descubriendo. Otro tema de aquellos que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Que tengan un excelente día y recuerden que este programa, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.